Damos comienzo. Buenos días a todos los asistentes, espectadores en este desayuno informativo en el que vamos a tratar los retos de la enseñanza online dentro del marco del Congreso Internacional de Educación de Tecnología Educativa BIMED que organiza Siena Educación. Y vamos a conversar con dos expertos, y Alfredo Hernando y David Bueno, que ahora nos presentará y conversará con ellos José María de Moya, que es el director del periódico Magisterio y que va a dirigir este encuentro diálogo en el que seguro que sacamos mucha inspiración y muchas luces. Pues José María, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, Gemma, pues muy bien, muchas gracias y también pues muy bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro virtual que, como estaba diciendo hace unos minutos, no fuera de micrófono, sino con el micrófono abierto, porque hemos estado preparando esta sesión entre bambalinas mientras os estabais incorporando, que personalmente, y así desde mi punto de vista editorial, me apetecía mucho esta reflexión, porque, bueno, aunque es cierto que dentro de 2 semanas se celebrará BIMED, como ha dicho Gemma, que es BIMED es Virtual International Meeting of Education and Technology. Es un encuentro virtual internacional sobre educación y tecnología, donde se presentarán docenas de propuestas pedagógicas utilizando tecnología, de la mano de la tecnología, propuestas digitales, se presentarán dispositivos, herramientas, plataformas, contenidos digitales, en fin, todo este ecosistema que estamos diseñando, pero a mí me pedía el cuerpo una reflexión previa, ¿no? Sobre hacia dónde vamos, qué queremos con todo esto, si todo esto ha venido para quedarse o es coyuntural, si es un mal menor o no es un mal menor. A mí, en fin, como periodista me suscita, lleva ya desde hace meses suscitándome muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿no? Es decir, esto, en fin, es una especie de cuestión fatalista, estamos abocados a esto porque no ha habido más remedio o no, o es una oportunidad, en fin, no sé. Entonces, ya digo que todo esto lo aterrizaremos mucho dentro y están todos invitados a BIMED, que se celebrará del 13 al 16 de octubre en la red, en internet. Por cierto, me pasaban datos hace poco de que llevamos apenas unos días con el programa publicado y ya había más de 3.000 personas inscritas, o sea que estamos realmente abrumados, ¿no? de la expectativa que está despertando, ¿no? En fin, en bimedexpo.com, allí está todo el programa y, en fin, uno puede registrarse a las pues más de 50 sesiones formativas que se van a celebrar. Por aquí datos, va a haber 12 presentaciones exclusivas, 14 experiencias internacionales, a cargo de más de 25 compañías, grandes compañías multinacionales, fundaciones, organizaciones, centros educativos. Van a presentar todas estas propuestas, o sea, va a ser un auténtico tsunami, ¿no? Y por eso, ya digo, pues hay más de 3.000 personas inscritas en apenas una semana, ¿no? Que hemos publicado el programa. Muchos de ellos, por cierto, de Latinoamérica. Me decían casi el 50% son directores de centros y titulares de centros latinoamericanos, ¿no? Y profesores, ¿no? También muchos profesores. De manera que eso, la mecánica, para que, si os interesa, es entrar en bimedexpo.com y ahí registrarse en la sesión que cada uno le interesa, ¿no? En formato de seminario web. También va a haber mucho seminario web, es una cosa curiosa, que lo han organizado así, desde las propias compañías, es decir, la propia empresa que va a retransmitir desde su centro, pero con la señal realizada en formato de programa de televisión, por así decirlo. Es un híbrido entre un programa de televisión y un seminario web al uso, como lo que estamos viendo ahora. De manera que pueda haber un showroom de los servicios que se prestan, en fin, es una cosa muy curiosa, muy innovadora. Pero bueno,
Yendo a la cuestión, ya digo que me apetecía mucho esta sesión para esa reflexión previa, ¿no? Para esa reflexión. Y entonces, para ello, yo tenía muy claro que quería una mirada complementaria, ¿no? La mirada de la psicología y de la pedagogía, representada en este caso en mi opinión, con quien es uno de los principales expertos nacionales e internacionales sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la innovación, que es Alfredo Hernando, que es psicólogo e investigador conocido por todo el mundo, apasionado de la innovación educativa, que desde el año 2013 dirige el proyecto escuela21.org. Si digo algo mal, Alfredo, me corriges. Perfecto. Y que es un laboratorio de innovación educativa en forma de viaje, de vida, de acompañamiento y de aprendizaje para conocer y experimentar y compartir de primera mano las buenas prácticas de las escuelas más innovadoras del mundo, que me consta que Alfredo ha recorrido, y ha publicado en un libro que tuvo mucho éxito de la mano de Fundación Telefónica, ¿verdad? Es así, me parece, ¿no? Muchas gracias, sí. Luego él también, por decir un par de pinceladas de su amplio currículum, pues ha sido asesor de escuelas católicas, ¿verdad? Durante muchos años, y ha colaborado con muchas instituciones, ha sido redactor jefe de la revista Educadores, ¿no? Me parece que se llama, de la revista Educadores, y en fin, y buen amigo. Y queríamos complementar esta mirada con la mirada de David Bueno, que también es un buen amigo, que además recibió el premio a los protagonistas de la educación que da el periódico Magisterio todos los años, hace un par de años o 3, ¿verdad? Y David Bueno él es doctor en biología y profesor e investigador de genética de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha centrado en la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con el comportamiento. Y se ha enfocado mucho a estudiar cómo la neurociencia puede contribuir a mejorar el aprendizaje. Todo este gran mundo, ¿verdad?, de la neuropsicología, de la neurodidáctica, de la neurotodo, ¿verdad? Ahora es neuromarketing, ¿no? Bueno, pues cómo la neurociencia puede ayudar. De manera que es una mirada como muy complementaria, ¿no? En fin, se podría decir las ciencias sociales, ¿no?, y las ciencias naturales, ¿no?, con esa doble mirada, para decirnos cómo hay que innovar. Hay que innovar, por supuesto, pero hay que saber cómo innovar y hacia dónde vamos. Y ya me callo. Perdona, desde hace un año creamos la primera cátedra de neuroeducación que dirijo. Lo digo porque también es interesante saber que por fin neurociencia y educación han encontrado un espacio común que estamos pues incubando desde esta cátedra que bueno, empezó justo la próxima semana celebramos nuestro primer cumpleaños. Pues genial. Pues mira, esto no me lo habían pasado, con lo cual estupendo. En la Universidad de Barcelona, entiendo, ¿verdad? Sí. Pues estupendo y muy bueno, porque así os tenemos ya como fuente habitual para estas cuestiones. Entonces, sin más, sin querer yo enrollarme más, lanzo, si os parece, una primera cuestión que yo tenía aquí ya planteada. La primera, vamos por partes. ¿Estamos preparados? España está preparada, bueno, en general, ¿no? Podríamos hablar de Occidente, porque esto es una pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos, ¿no?, en nuestro país. España está preparada para la educación online, para todo esto que nos ha venido, en fin, por decreto, nunca mejor dicho. Pues quien queráis, Alfredo, por ejemplo, si quieres empezar. José María, muchas gracias por la invitación y por la presentación tan amable. O sea que muchísimas gracias. Eso es lo primero. Y muchas gracias. Bueno, y un saludo a todos los que nos estáis escuchando, que sabemos que estáis ahí, pero bueno, se hace el desayuno. Bueno, un poquito más frío. Vosotros estaréis tranquilamente, me imagino, con el café de las 10, así que os acompañamos aquí en el rato de conversación. ¿Está preparada España para la educación online? Bueno, yo creo que lo primero que me suscita es preguntarnos qué entendemos por esa educación online, ¿no? Porque creo que las instituciones, hay muchas instituciones
privadas o universidades públicas que están trabajando en formatos online, completamente online, y se está viendo que está teniendo éxito. Quiero decir, estamos viendo el nacimiento de sistemas de formación superior online que no surgen ahora mismo con la pandemia, sino que ya estaban, el florecimiento de los MOOCs, el florecimiento de iniciativas incluso para niños, como podrían ser Khan Academy o de ese estilo, que son completamente, digámoslo así, online. Es decir, que todo lo que ocurre en un formato online. Otra cosa es si las instituciones y las escuelas y el sistema educativo y las administraciones públicas, centros de formación de profesores y comunidades autónomas están preparadas para hacer una traducción online de la escuela, ¿no? Entonces, lo que vivimos en marzo fue, digamos, y hay que entenderlo, un estado de emergencia. Y como fue un estado de emergencia para todos, también fue un estado de emergencia para las instituciones escolares, para la escuela. Y entonces yo creo que hay que entenderlo así, como un estado de emergencia, porque en ese estado de emergencia nos dimos cuenta que la escuela la necesitamos como espacio físico todavía para muchas cosas. Y se puso el valor de muchos de las grandes funciones que cumplía la escuela. En esto podemos entrar mucho y muy exhaustivamente, pero tampoco por no entrar, pero nos dimos cuenta de que era un gran nivelador social, de que era un gran espacio de socialización, un gran espacio de cuidado, un gran espacio de evaluación. Los docentes se quedaron y nos quedamos sin muchísima información cualitativa que recogemos y que marca también el avance escolar de los niños, que ocurre en pasillos, en patios. Echamos muchísimo de menos el espacio físico y hicimos una traducción online, más o menos acertada, aprendimos todos. Lo que nos viene ahora para las instituciones educativas es la capacidad de trabajar en lo que tendríamos que llamar, que se está llamando mucho ahora estos modelos mixtos o modelos híbridos, y que tendríamos que llamar lo que es la semipresencialidad, es decir, la capacidad de que entendamos lo que necesitamos hacer y nos aporta el espacio físico de la escuela y para qué lo podemos usar, y las bondades y lo que nos aporta el espacio físico, el espacio digital, ¿no? Es decir, la capacidad de entender el potencial de lo analógico y el potencial de lo digital. Y eso es algo... Perdóname, ¿te parece que los modelos estos de semipresencialidad o modelos híbridos deberían quedarse? Me parece que ya estaban. Me parece que la línea de innovación, de transformación de la escuela estaba apostando por estos modelos híbridos. No había los modelos. Estábamos... El 3.2 que se ha instalado ahora. No había una gran extensión, pero sí que hay muy buenas prácticas internacionales que estaban apuntando hacia, por ejemplo, ¿no?, la enseñanza de matemáticas a través de plataformas, software propio, que se está produciendo un pico muy alto, ¿no?, al desarrollo de software para el aprendizaje de las matemáticas, que te responde, que te devuelve los resultados, etcétera, todo en un soporte digital, al tiempo que ocurre algo en el aula manipulativo, etcétera, ¿no? Ahí estábamos viendo un boom de buenas prácticas buscando lo presencial y lo digital con las bondades de plataformas y herramientas. Lo que pasa que no estaba muy extendido y todavía nos queda mucha, más que mucha reflexión por hacer, mucha práctica, ¿no? Porque hay muchos vacíos que se han quedado descubiertos. ¿Te parece, Alfredo, que habría que apostar por ese modelo híbrido? Yo creo que hay que apostar, yo creo que hay que apostar por antes del modelo híbrido, yo creo que hay que apostar por un modelo de personalización. Y ese modelo de personalización necesita, en algunos casos, de semipresencialidad, que va más allá de lo híbrido, entendido analógico y digital, que va también, hay una capa ahí que estamos olvidando, que es la capa metodológica, la capa pedagógica, es decir, la gente hablamos de lo que haces en internet y de lo que haces en tu casa, de lo que haces en la escuela, de lo que haces en casa o de lo que haces en internet, etcétera. Es decir, hay como una sensación de tratar de llevar al blanco y al negro, el modelo híbrido, ¿no? Pero el foco principal tiene que ser atender las necesidades de cada uno de los estudiantes.
Entonces, a partir de ahí, ¿qué bondades podemos sacar de ese modelo semipresencial, ¿no? David, ¿cómo lo veis desde la biología? A ver, mira, yo lo primero que diría es que la pregunta que has lanzado, si España está preparada para la educación online, yo diría que ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Básicamente porque precisamente la educación online no entiende ni de países ni de fronteras. Es su gran virtud. Es su gran virtud. Ahora estamos hablando aquí y si hubiese alguien conectado en cualquier rincón del mundo, nos estaría viendo en vivo y en directo. Da igual que esté en España como que no esté aquí. Además, hay otro aspecto. Claro, aparte de todo lo que ha dicho Alfredo, que suscribo al 100%, ¿eh? Pero una cosa es que el sistema educativo esté preparado a nivel de ministerios, a nivel de consejerías de educación en las comunidades autónomas, pero hay otro nivel, que es el de los centros educativos, el de los profesores que imparten su docencia en estos centros educativos y el de los alumnos que están recibiendo esta formación. No es lo mismo una gran ciudad donde la mayor parte de gente tiene fibra óptica, por lo tanto una conexión rápida a Internet, que pueblos de montaña donde algunos a duras penas tienen Internet, tal como suena. Por lo tanto, es un generador, por un lado, de igualdad, todos nos podemos conectar, y al mismo tiempo de desigualdades. Hay gente que tiene serias dificultades para estar conectada online. No solo por temas de conexión, sino simplemente por la distribución de un hogar. Hablo por mí mismo. En casa somos cuatro adultos, mi esposa, yo y nuestros 2 hijos. Y tenemos un solo espacio donde poder hacer una videoconferencia tranquilos. Yo ahora estoy en el comedor de casa. Si alguien está aquí, le estoy molestando. A ver, entendedme, ¿no? Y ha habido días durante el confinamiento, jamás hemos llegado a 4 conferencias online simultáneamente, pero sí a 3. Lo que significa ponerte en rincones de casa que nadie sospecha que estás dando tu conferencia desde ahí, ¿no? Y mejor que no lo sospeche nadie. Así que, ¿estamos preparados o no? A ver, tecnológicamente, en cuanto a plataformas, pues sí. De hecho, ya estaban, la mayoría de plataformas ya estaban antes de que empezase todo el confinamiento o toda esta educación online. Pasa que no las conocíamos, pero estaban ahí y nos hemos adaptado con una velocidad increíble. Tanto los profesores como, por supuesto, los alumnos, que se adaptan más rápido que los profesores a las nuevas tecnologías. Otra cosa es que en las estrategias pedagógicas estemos usando las más adecuadas. Y eso es algo que hemos visto desde el inicio del confinamiento. Ha habido profesores o centros que lo que han hecho ha sido clonar lo que daban presencialmente en un formato online, lo que es un error gravísimo porque faltan todos los inputs sensoriales de la presencialidad. Aquí nos estamos viendo, nos estamos oyendo, pero hay detalles de los gestos, de los olores, de las feromonas biológicas que nos estamos intercambiando constantemente, que no estamos percibiendo de esta manera, incluso de la atención. Es mucho más difícil mantener la atención con unos cuadraditos en la pantalla que parecen sellos de correos que delante de un aula donde ves que el profesor se mueve, que gesticula, que va arriba y abajo, donde los alumnos pueden ir cambiando. Las clases idealmente deberían ser espacios dinámicos de reconfiguración según las actividades que se están haciendo. Y aquí estamos todos sentaditos en una silla en la mesa de nuestra casa. Por tanto, no se puede clonar. Y eso es algo que no sabíamos, o muchos sabíamos. Es cierto que ya había muchas experiencias previas de semipresencialidad, como decía Alfredo. Nosotros mismos ya hace 5 o 6 años que estamos ofreciendo un posgrado semipresencial de neuroeducación. Así que un poquito ya sabíamos. Pero semipresencial no significa todo online. Significa que hay una fase presencial que hemos tenido que suplir. Entonces, para mí, estamos preparados. A ver, tenemos la capacidad de prepararnos con mucha rapidez ante estos cambios. Lo que no lo hemos hecho 100% de forma correcta.
y hay que trabajar en este sentido. De hecho, todavía nos queda seguro un año más para continuar trabajando en este sentido. Y hay que tenerlo presente y hay que tenerlo a punto, porque situaciones como esta pues, se van a producir nuevamente en el futuro. No sabemos si dentro de 5 años, 10 o 50, no lo sabemos, pero volverá a pasar tarde o temprano, porque estas... David, sí, te pregunto lo mismo que le preguntaba a Alfredo. ¿A ti te parece que este modelo híbrido, que parece que es el que, bueno, que es el que se ha impuesto por decreto, ¿verdad? ¿Debería quedarse? Deberían quedarse los aspectos positivos del modelo híbrido. Esto significa, por un lado, que a lo mejor hay institutos, por ejemplo, donde hay asignaturas que no se pueden dar porque hay muy pocos alumnos que las quieran cursar. Y el modelo online es fantástico para poderles ofrecer esta formación que ellos quieren. Es la función de los institutos abiertos, o como se llamen en cada comunidad, que ofrecen estas asignaturas. Eso es fantástico. Tenerlo todo a punto, sin duda. Usarlo incluso para que los alumnos trabajen entre ellos. Una herramienta fantástica para el trabajo colaborativo. Si les pedimos que hagan algún trabajo, por ejemplo, en grupo, a veces el problema es ¿y cuándo se reúne ese grupo? Pues ahora pueden hacerlo a cualquier hora, directamente cada uno desde su casa. Por lo tanto, hay muchos puntos que yo creo que son importantes que se queden. Y otro punto es, nos hemos dado cuenta, decía, que no podemos clonar las clases presenciales para hacerlas online. Pero eso nos ha hecho replantear incluso las clases presenciales. Por ejemplo, yo conozco muchas experiencias, o algunas, vaya, que se han hecho aquí, de hacerlo la pedagogía inversa. Es decir, no voy yo y cuento mi rollo y después que lo trabajen, sino los alumnos preparan lo que tienen que hacer y después lo discutimos juntos. Claro, esto online funciona mucho mejor que no el rollo de la clase magistral. Bueno, pues ¿por qué no clonar este sistema cuando volvamos, o ahora que hemos vuelto a una presencialidad? De hecho, pedagógicamente tiene mucho más sentido para el cerebro, ya que yo hablo un poco desde la biología. Los conocimientos se fijan mucho mejor si primero los trabajas tú y te equivocas y lo rehaces, que no si alguien te lo cuenta y te lo crees. Sí, si os parece, por ir avanzando, pero vamos, mi insistencia con esta pregunta va en la línea de si esto que está ocurriendo podría propiciar lo que sería ya un cambio normativo en pro de la autonomía de los centros y que se permitiera a algunos centros implantar, no a todos, sino a aquellos que, en base a su autonomía, implantar un modelo híbrido de forma normal, de forma ordinaria, ¿no? Donde 2 días los niños fueran al colegio y 3 días se quedaran en casa, o a la inversa, 3 días fueran al colegio, o días alternos, como esto que ahora está ocurriendo de forma excepcional, pero que a partir de ahora la ley lo permitiera. No sé si eso tiene sentido o es una locura. Yo voy a romper ahí una baza, volviendo un poco, es decir, cuando estamos hablando de esta idea de semipresencialidad y de lo híbrido, hay que entender que hay muchas modalidades. Esto lo digo también porque muchas veces quizás nos centramos en esta idea como de que en esta imagen que nos ha traído el confinamiento y que nos pone un poco la piel de gallina, ¿no? De que, bueno, pues te conectas y tienes una clase ahí. Y en esa clase que está ahí, pues como decía David, casi se reproduce, algunos docentes reproducen lo que hacían, otros simplemente se conectan para conversar qué tal, y luego haces unas cosas tú desconectado en casa, ¿no? ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer modelos híbridos, ¿no? O sea, hay una forma muy sencilla de hacer modelo híbrido, que también es semipresencialidad, en la que tú tienes en el aula, y esto ha ocurrido mucho tiempo, una parte tienes un rincón con dispositivo o con varios dispositivos donde una parte de lo que tiene que ocurrir en una unidad, en un proyecto, ocurre a través de una herramienta digital, a través de una selección de actividades hechas en esa herramienta digital, y entonces los alumnos en ese proyecto, en esa unidad, en ese ciclo, en esa semana, hay un momento que tienen que pasar por esa tablet, ¿no? Y desde esa cosa que podría ser la más sencilla de semipresencialidad, que es una parte de contenido de un proyecto determinado, de una programación, podemos llegar hasta el otro lado, que a mí me parece que la mejor metáfora es Spotify, que es entender que podemos tener
un gran repositorio de actividades y de contenidos que podemos listar y podemos organizar de la manera que con el docente y el alumno nosotros consideramos, ¿no? Spotify rompe la premisa de que te suscribes para comprar un disco, sino que te vende el acceso a toda la música del mundo. Esto es algo que es completamente nuevo, o sea, compramos el infinito, nos suscribimos al infinito musical, ¿no? Tenemos todas las variedades, todo lo que tú quieras, y aparte rompemos el formato de que el disco se escucha de una manera, compartes una lista, creas tu lista, etcétera, ¿no? Esto en términos de currículo y de contenido desdibuja, mantiene la organización curricular, digamos, de contenidos, pero rompe la estructura, la capacidad de hacer unas actividades en un orden, las listas y tal, ¿no? Estos dos que son, digamos, los lados del espectro más separados, ¿no? Este lado de aquí que hay algunas experiencias internacionales muy llamativas, y el otro lado que es un poco lo más sencillo, entre medias pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se puede dar modelos de clase invertida, se pueden dar modelos de educación online de distinta categoría en la que, bueno, pues tienes tutorías presenciales, trabajo en equipo presencial, y luego hay una parte que ocurre con el docente también presencial, pero una parte que ocurre online. Es decir, que hay, digamos, un espectro de muchas posibilidades, ¿no? Entonces, en esta línea yo creo que lo importante cuando estamos hablando de esta idea de la semipresencialidad es recuperar esta idea de que en los centros educativos se necesita entender que no se puede admitir una tasa de abandono escolar. O sea, para mí esto es una línea, la línea de superficie más importante, ¿no? Es decir, no nos podemos permitir que con normalidad se asiente que hace unos años estábamos en el 25, que hoy quizás estamos en el 17, no se puede sostener, ¿no? Entonces, hay una tasa de abandono que no es remanente, que no es viable para el sistema. Entonces, ¿qué hacemos para reducir esa tasa? Y una de las gran parte de las respuestas, y esto es otro gran de los debates que hemos visto en la pandemia, que es que la distancia entre el Ministerio de Educación y los centros educativos es abismal. Y esto es un tema también serio, porque las legislaciones locales que se acercan a la realidad de los centros necesitan de esa autonomía y necesitan de trabajo con el municipio, de la red de centros y del trabajo del distrito y de la provincia y de la diputación, si me apuras, ¿no? Porque ahora mismo lo que nos hemos dado cuenta es que voy a decirlo así con suavidad, la capacidad de maniobra de los ministerios ahora mismo en este tiempo de pandemia ha sido muy poca. Ha sido la emisión de directrices que ha ido cayendo hacia las comunidades autónomas y ha ido devolviendo la responsabilidad completamente hacia la base de los centros educativos, ¿no? Entonces, yo creo que... te apuntas, Alfredo, a la crítica esta que se ha hecho de falta de liderazgo, ¿no?, por parte del Ministerio. Yo no sé si... en el jardín tú solito, pues... Sí, sí, yo no sé si por la falta de liderazgo o más bien la distancia realmente, o sea, la incapacidad de poder legislar desde un enfoque de ministerio para la realidad educativa tan lejana del fracaso escolar de algunas zonas, ¿no? O sea, se necesitan, como estabas diciendo tú, se necesita una confianza y una responsabilidad y, por lo tanto, una adecuación de recursos y de carrera profesional de los directores educativos y de los centros educativos y de los equipos que trabajan para adecuar esa demanda, ¿no? E incluso de la inspección educativa. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la semipresencialidad y la libertad de los horarios y ese cambio, tendríamos que tener la posibilidad de hacerlo en un nivel de diputación, en un nivel de provincia, en un nivel de centro educativo, para poder adecuar realmente cuál de todos estos modelos de presencialidad va a garantizarnos el éxito de todos, o el menor fracaso de todos nuestros estudiantes, ¿no? Porque no vamos a poder hacer, como decía David, es decir, es que si estamos en un barrio donde mis estudiantes no tienen dispositivos, que eso lo hemos visto todos, tendremos que inventar una semipresencialidad muy distinta. Igual la semipresencialidad es una mochila
de una manera determinada, que se va moviendo y tal, o sea, ¿sabéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces es un modelo de semipresencialidad que no es la semipresencialidad de yo me conecto con el ordenador en mi casa, tengo 14 años, me conecto a algunas actividades, el profesor me habla. Ese es un modelo de semipresencialidad, ¿no? Sí, La confianza y la adaptación de recursos ahí es básica, ¿no? En ese sentido. Sí, porque ya a ver si nos da tiempo luego a hablar un poquito de brecha digital, que lo has sacado tú el tema David, antes, porque claro, se da la paradoja de que cuando estos modelos, como has comentado Alfredo, vienen a contribuir a reducir esa tasa de abandono y de fracaso escolar, si no se hace bien es que pueden incrementarlo por la brecha digital, el abandono. Vamos, y hay una evidencia, el otro día nos decía en una entrevista Pedro Uruñuela, que ahora es consejero de Educación de La Rioja, que él estima que un 30% de alumnos se quedaron descolgados durante el confinamiento. Sí. La Comunidad de Madrid creo que sacó en abril fue que había habido en 30% en primaria sin respuesta, que disminuía hasta solo el 10% de bachillerato. Pero cuidado, porque es el 30% que tenía respuesta nula. Luego no significa que el 70 estén avanzando. O sea, ya el 30 no se tiene respuesta y luego ya del 70... más o menos, quiero decir, o sea que son datos... Esto puede ser una gran oportunidad, ¿verdad? Que es lo que queremos todos, esto de los modelos híbridos, o puede ser un desastre, ¿no? Como no se haga bien. David, a mí me interesa mucho que nos digas si desde el punto de vista del aprendizaje, y si esto se ve algo en el cerebro de todo esto, es indiferente una clase presencial o una clase virtual, en directo. Es decir, esto que estamos haciendo ahora mismo, hay muchos niños que están en sus casas asistiendo a través de Zoom, Meet, Teams o lo que sea, a una clase virtual presencial, ¿verdad? Si el aprendizaje es igual. Tú antes has dicho algo, ¿no? Que falta contexto, que faltan feromonas y tal, ¿no? Pero ¿cómo aprende el cerebro de un modo y de otro? Mira, aprende de forma diferente y el resultado también es, por supuesto, diferente. Al cerebro lo que le gusta son las novedades. Es que las pantallas vayan pasando. De hecho, la tecnología digital, los videojuegos son tan atractivos e incluso adictivos porque las pantallas pasan muy rápido. Pasan muy rápido y te permiten volver atrás si no superas una pantalla hasta que consigas llegar al siguiente nivel, ¿vale? Por decirlo en palabras de videojuegos, ¿no? Claro, eso funciona de forma completamente diferente online que presencialmente. Presencialmente yo puedo estar cada 10 minutos cambiando de actividad con mis alumnos. Lo hago con mucha facilidad porque los tengo ahí delante. En primaria, por ejemplo, en primaria más de 10 o 15 minutos haciendo la misma actividad, pierdo la atención de mis alumnos. Pero es muy fácil porque los tengo ahí delante. Puedo ver cómo respiran, literalmente, cómo respiran. No nos damos cuenta porque normalmente lo evaluamos de forma preconsciente, pero estamos pendientes de cómo respira la gente de nuestro entorno, cómo se mueven, cómo nos miran y cómo se miran entre ellos. Y yo puedo ajustarme y decir, pues mira, pensaba estar 15 minutos haciendo esto, llevo 8 y los estoy empezando a perder, pues lo cambio. Esto online es muy diferente, porque yo solo veo unas caritas como sellos, si es que las veo. Porque si encima estoy presentando una presentación en PowerPoint, por ejemplo en bachillerato, pues no veo ni sus caras, o veo solo 2 o 3 caras, según qué plataforma use, pues estás a un lado. Y muchas veces, bueno, nosotros estamos en casa y vamos hablando, vamos soltando nuestro rollo. ¿Durante cuánto rato? Durante 1 hora. Pero si en clase lo haríamos solo 15 minutos, ¿cómo puedo pretender que un sistema que es menos interactivo esté mucho más rato fijando la atención? Entonces, este es el primer punto. Así que hay que planteárselo, es, bueno, utilizar, y hay muchas tecnologías, las desconocemos, incluso yo desconozco la inmensa mayoría, que permiten activar una clase online con recursos muy diversos. El Spotify de la educación que hablaba Alfredo, me ha encantado la comparación esta, porque es lo que permite realmente la personalización de la educación, que es hacia lo que deberíamos tender, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto sería de cara al profesor, de cómo organiza sus
sus clases, ¿no? Y de cara a quien recibe la información, pues queda fijada de forma diferente en el cerebro, por un motivo, y es que todas las informaciones que recibimos las recibimos a través de los órganos de los sentidos, de los 6 sentidos. Digo 6 porque la mayor parte de libros hablan de 5, vista, oído, tacto, olfato y gusto, y se olvidan de la propiocepción, las terminaciones nerviosas que identifican cómo está nuestro cuerpo interiormente. Todo nos llega por todos los sentidos simultáneamente y el cerebro lo integra en una percepción única, unificada del entorno. Cuantas más percepciones reciba, con más eficiencia fija esos aprendizajes. En una clase presencial están todos los sentidos activos. La propiocepción a lo mejor no, si estamos demasiado rato sentados en nuestra silla, pero eso hay que cambiarlo también, ¿no? Hay que dinamizar las clases. Online no. Online tenemos 2 sentidos, vista y oído, porque el tacto no nos cuenta, porque el teclado del ordenador es siempre el mismo, ¿vale? Entonces ahí es donde hay una diferencia que puede hacer que se pierda eficiencia en todos los conocimientos que se adquieren. ¿Que hay forma de compensarlo? Desde luego, pero es ahí donde hay que profundizar. ¿Cómo compensarlo? Pues activando más motivación por parte de los alumnos. Y eso significa una mayor implicación de los alumnos en su autoformación, una mayor personalización, depende de cada aula, de cada alumno, pero de cada aula, de cada centro, de cada barrio, de cada ciudad, de cada comunidad, para que los alumnos encuentren ahí su forma de vehicular lo que realmente les interesa aprender. Si no despertamos a través del online toda esta capacidad, toda esta maquinaria cerebral, los aprendizajes van a perder en eficiencia. No sé si el abandono aumentará o no, me temo que sí, que aumentaría, pero lo que sí está claro es que haya más abandono o haya menos, la eficiencia de los aprendizajes disminuiría si no lo compensamos con otras estrategias. A mí siempre me gusta, pues, recoger lo que estaba diciendo David. O sea, a mí me gusta hacer siempre una puntualización mucho de que lo que pasó en marzo no es ni educación online, ni es educación semipresencial, ni es nada. Lo que pasó en marzo fue un estado de emergencia, ha sido una prueba de estrés para muchos sistemas, para el sanitario, para el económico, que todavía está por llegar, pero para el sistema educativo fue una prueba de estrés. Sacamos una serie de conclusiones sobre planes 2.0, sobre estado de la competencia digital docente, sobre grado de capacidad de conexión en los hogares y de realmente distribución de dispositivos. O sea, una serie de conclusiones que hemos sacado ahí. Ahora, eso fue un examen sorpresa que nadie pidió, nos cayó, lo pasamos todos fatal, pero tenemos que sacar las conclusiones. Nada de lo que hagamos a partir de ahí, en ese momento, tiene que ser repetido. O sea, no podemos, sacamos buenas conclusiones, ¿no? Como decía David, no podemos hacer una traducción literal de la clase presencial en la clase digital. No, o sea, hay una serie de cosas que ya vimos que estaban pasando, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que pase ahora como semipresencialidad, lo que pase como modelo híbrido, lo que pase como transformación de la escuela, no tiene que ser lo que vivimos en marzo, que fue un estado de emergencia. Tiene que ser otra cosa que es mejor, que tiene que venir de la reflexión de lo bueno de los sentidos, de lo presencial y de lo bueno de lo digital, ¿no? Pero no va a ser eso, no va a ser eso. Alfredo, perdona un segundo. Quería añadir una cosita conectado con algo que ha dicho Alfredo antes y que tú has preguntado, que decías, la semipresencialidad significa que a lo mejor yendo 2 días a clase es suficiente y el resto lo hacemos en casa online. Claro, yo no sé si 2 días, 3 días o los 5, pero lo que sí nos debemos plantear es si hace falta que los alumnos vayan cada día 6 o 7 horas a un centro educativo. ¿Vale? Que es algo que yo creo que es muchas veces exagerado, porque después o se llevan tareas a casa o hacen actividades extraescolares y su jornada termina siendo más larga que la de un adulto. Entonces yo creo que eso sí que es un aporte crucial, importantísimo, que hemos aprendido y que debemos mantener. Reducir la presencialidad, ¿no? Y el número de la carga lectiva. Sí, te quería, Alfredo,
ha enumerado el riesgo, ha mencionado David el riesgo, las debilidades, ¿no?, de la enseñanza online, ¿no? 6 sentidos frente a 2 sentidos. Y ha hablado de compensar por por tus paseos por el mundo visitando colegios. ¿Se te ocurren formas de compensar estas debilidades de la enseñanza online? La verdad es que los sentidos no los vamos a compensar de ninguna manera. Yo creo que ahí sí que en eso no lo podemos compensar. Lo que sí que vemos es verdad que hay unas virtudes que están ahí muy presentes, ¿no? O sea, hay unas virtudes, la primera de ellas que ya la conocíamos, y es que la tecnología permite a los docentes, o sea, la competencia digital docente, porque es más que la tecnología, es la competencia digital. La competencia digital docente permite a los docentes hacer cosas que no imaginábamos hace 10 años. Por ejemplo, la competencia digital docente te permite hacer coevaluación entre alumnos, generando una herramienta con una tabla compartida que te hace el pronóstico de tanto por ciento, se la pasas a los 30 alumnos para evaluarse a sí mismos o a los compañeros y tienes inmediatamente con una rúbrica, tienes un resultado que puedes dar en menos de 24 horas a tus compañeros, a tus estudiantes, para decir, fíjate cómo te has autoevaluado tú, fíjate cómo te han autoevaluado te han coevaluado en el equipo. Eso en papelitos distribuidos por la clase y luego tú recoger, cambia la vida completamente. O sea, eso permite hacer cuestiones pedagógicas, ¿no? Ejercicios de autoevaluación, coevaluación, subir podcasts de conversaciones en inglés, corregir o dar feedback sobre conversaciones en un idioma extranjero o pronunciación. Es decir, la competencia digital docente da posibilidades de potenciación de la pedagogía que no habíamos imaginado en 12 años o en 15 años o en 20 años, ¿no? Entonces, eso es una parte que son virtudes, ¿no? Que son virtudes, la capacidad de... Nos hemos acostumbrado todos a poder trabajar en un documento compartido, ¿no? Tú tienes un documento, hay 4 personas ahí escribiendo a la vez. Ya vivimos con esa naturalidad, cosa que si esto lo teníamos que hacer antes en papel, era tiempo, era gestión, tal, ¿no? Entonces, hay algunas bondades tecnológicas tal que van por ahí, ¿no? Otro que van más tiene que ver mucho con este modelo de paisajes de aprendizaje, de elementos visuales que permiten dibujar distintos itinerarios, ¿no? Esto también lo permite la tecnología, ¿no? Tener, digamos, organizadores visuales con actividades variadas que te permitan, bueno, ir llevando a un contenido de distinto tipo. Contenido de distinto tipo me refiero a que, bueno, pues puedes tener un vídeo, puedes tener un texto, puedes tener una grabación, puedes tener un ejercicio de elección de tal, pero ojo, porque todo esto al final es competencia digital docente. Es tecnología, pero es luego competencia digital docente. O sea, necesitas tener un docente que te pueda preparar vamos a decir, un PowerPoint con hipervínculos o una presentación con una... es que con esto de que es un congreso virtual, yo no sé si se puede hablar de las marcas. Estoy pensando como las cosas, pero me estás oyendo. Bueno, una plataforma determinada, la otra... Entonces, quiero decir que es todo competencia digital docente. Entonces, hay muchas virtudes que las hemos visto, ¿no? Y luego hay grandes, o sea, hay grandes retos. O sea, yo creo que lo que está pasando con el mundo de la matemática o lo que está pasando, o sea, hay dos grandes, o sea, primero estos superpoderes docentes, ¿no? Esta competencia digital docente que permite mucho. Lo segundo, la variedad de contenido, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a variedad de... yo me acuerdo yo era orientador escolar, yo me acuerdo de ir a comprar colecciones a los kioscos los domingos para tener vídeos de determinadas cosas, que era una colección determinada. O sea, eso ahora es ridículo ahora mismo, ¿no? Tú tienes vídeos, tienes materiales de todo tipo, podcast, para presentar con tus alumnos, ¿no? Entonces, la transmisión la hace muy bien la tecnología, ya sea porque te grabes tú, ya sea porque utilices otro contenido, ¿no? Eso también es una virtud de la tecnología. Y la última, por decirlo de alguna manera, es lo que estamos viendo, que yo creo que es donde el gran enfoque, es el gran camino de transformación, que yo creo que el ejemplo más claro, como decía antes, es el tema de matemáticas o de ciencias que está ocurriendo, ¿no? La capacidad que tienes de que hay una temática, ¿no? Ecuaciones de primer grado.
y te empiezan a aparecer una serie de ejercicios que te aumentan en dificultad, que tú resuelves, que además te queda calculado por detrás cuánto tiempo ha tardado, dónde se ha equivocado. Inmediatamente al día siguiente te va cruzando los que has fallado para que repitas con los no sé qué, dependiendo de una serie de elementos que ayudan a reforzar, bueno, dónde te has equivocado, qué tipo de ejercicios, cómo aumenta el nivel de dificultad. Eso nosotros lo hemos vivido siempre con el libro de texto, con un libro y con fotocopias y cuadernos haciendo ejercicios, ¿no? Toma 200 ecuaciones de primer grado y ponte a resolver, ¿no? Eso ahora, con las soluciones que están existiendo, cambia completamente, ¿no? Porque te mete algunas dinámicas de juego, te refuerza, te da... Entonces, tiene esas virtudes también. El gran reto es el contenido semántico, ¿no? De las respuestas. Funciona muy bien en matemáticas y en respuestas cerradas porque no tiene ningún análisis, ¿no? Te dice, pero en cuanto va teniendo un poco más de contenido semántico, cualquier tipo de respuesta abierta, hay mucho camino todavía por recorrer. Pero bueno, creo que lo decíamos antes, ¿no? Como Khan Academy o como ya estamos viendo algunas plataformas educativas en España que van en esta línea, en la enseñanza de matemáticas y de otras áreas. Bueno, también en lengua extranjera, en el Instituto Goethe, por ejemplo, en toda la enseñanza del alemán en el mundo que lleva un modelo también muy con la tecnología, donde te ponen la conversación, las respuestas, el audio, el vídeo, los ejercicios, el texto, tal, no sé qué, y vas subiendo tu paso a paso hasta que te puedas hacer el examen de oficial de grado, todo, digamos, en estos modelos, ¿no? O sea, que hay una serie de virtudes que lo bueno sería que podamos compaginar con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que la escuela sea un centro de aprendizaje donde se va físicamente a que pase algo con los sentidos, con la acogida, con la tutorización, con el encuentro con los compañeros, que además tiene posibilidad de elección cuándo y cómo quieres ir y tener capacidad de combinar esto con las virtudes de las nuevas y, bueno, y de las clásicas herramientas tecnológicas, ¿no? Y ese es el camino que necesitamos recorrer como evolución de educación y de instituciones escolares y educativas. Nos has dado, Alfredo, un buen puñado de técnicas, ¿no? Y para compensar que precisamente Jesús Monclús, que nos está escuchando, que es el responsable de educación vial de Fundación Mafre, nos preguntaba esto, porque ya van llegando algunas preguntas, decía, pues cuáles son las herramientas para activar el cerebro de los alumnos, ¿no? Porque en efecto, si siempre ha sido un problema el no aburrir a los alumnos en clases presenciales, ahora el problema es que puede ser mayor, ¿verdad? ¿Cómo no aburrirles en una clase virtual, ¿no? O sea, que todavía es más complicado, ¿no? Por lo cual yo te agradezco, ¿no? Todas estas sugerencias que seguro que aparecerán más. Me dice también Jesús, me dice, como has dicho, si se pueden mencionar contenidos, dice, se pueden mencionar plataformas. A veces tenemos demasiados reparos en reconocer buenos ejemplos. Yo también soy partidario, en ese sentido yo también soy muy anglosajón. Me parece que, oye, ¿por qué no mencionar las cosas buenas que se hacen? El propósito de BIMET es ese, precisamente, es que las compañías puedan, hay editoriales que van a mostrar sus contenidos digitales, que por cierto, hay muchas editoriales que están apostando por modelos tipo Spotify, es decir, por tarifas planas, de manera que puedan, ya no es por vender el libro de texto, sino por vender una tarifa plana. Hay editoriales y que, en fin, los del hardware pues puedan, en fin, ofrecer las funcionalidades de sus dispositivos y las plataformas, las diversas plataformas que hay, ahora mismo, los entornos virtuales de aprendizaje, en fin. Se trata de compartir, se trata de una feria donde se puedan compartir buenas prácticas, ¿no? Y donde las compañías puedan mostrarse. Yo quería sacar otro tema, otro tema y es el que salió en la entrevista que le hice el otro día, que ya he mencionado a Pedro Uruñuela, y es que él hablaba de la función social de la educación y que podemos perderla. ¿Qué opináis? ¿No? El niño está confinado, ¿no? En su casa, con sus pantallas, y entonces no se relaciona o va a perder esa capacidad de relación, esa capacidad en fin, ¿qué pensáis de todo esto?
David, si quieres, y así vamos alternando. Y de forma, os pido brevedad, para que pueda yo sacar otros temas que quiero. Pues mira, brevemente, yo diría que se genera una situación aparentemente antagónica. Por un lado, el hecho de estar en casa conectado te quita la sociabilidad presencial, que es imprescindible. Somos una especie social, vivimos en sociedad y de hecho se ha visto que el contacto físico estimula toda una serie de neurohormonas en el cerebro que producen bienestar, que producen placer, que aumentan empatía, toda una serie de virtudes que yo creo que son cruciales, no solo en educación, sino para la vida misma. Por otro lado, en situaciones extraordinarias de emergencia, que esperemos que no sean habituales, pero es lo que nos pasó, lo que decía Alfredo, es una situación excepcional, ahí la tecnología digital nos puede ayudar a suplir un poquito esta falta de sociabilidad, porque yo puedo estar conectado con 10 de mis amigos manteniendo una conversación que de otra forma, en otra época, sin tecnologías digitales, no lo podría tener. Me estaría en casa yo solo y punto. ¿Vale? Ahora, abusar de esta comunicación digital no es bueno, sino que es para suplir la falta de contacto social presencial, que es imprescindible, que sigue siendo imprescindible y que de hecho es, para mí, cuando se hablaba de si recuperar algunas semanas de clase antes del verano, para mí lo más importante era esto. No era recuperar conocimientos, no, era que los alumnos estuviesen y pudiesen abrazarse, algo que ahora parece que no se deja mucho, pero es que es imprescindible, tienen que abrazarse, tienen que jugar tocándose, esa sociabilidad es crucial. La tecnología nos puede ayudar en ciertos casos a mantener algo, pero no lo suple. Sí, yo estoy ahí de acuerdo con David. Es decir, al final lo que nos hemos dado, yo creo, en este momento que no hemos tenido escuela es que la escuela, la institución física es fundamental. La hemos echado muchísimo de menos, la han echado muchísimo de menos los alumnos y la han echado muchísimo de menos los padres. Los padres la han echado de menos que no te puedes ni imaginar. Lo que es tener el sitio para llevarles, ¿no? Entonces yo creo que los niños la han hecho muchísimo de menos porque es un lugar de socialización, es un lugar de muchísima información cualitativa. Es que en la escuela pasan muchísimas cosas que no pasan en otros lugares. Es el espacio por excelencia del crecimiento, de la interacción social de los 6, de los 3 a los 18 años, ¿no? Entonces es un espacio que reúne muchísimo. Por eso a mí me gusta esta idea de que sé que es entrar en definiciones, entrar en nuevas definiciones, pero es necesario ir pensando en la escuela en otros términos, no como la escuela que ocurre de 9 a 2 y que pasa unas cosas, sino una escuela más como un centro de aprendizaje que está abierto durante más tiempo y que permite que haya una movilidad más de entradas y salidas, que incluso ahora mismo con este tema de septiembre y de los cambios lo hemos visto, ¿no? O sea, estudiantes que tienen que ir a las 12 de la mañana para que los pequeñitos puedan ir antes y los mayores empiezan el bachillerato a las 12 y están hasta las 4, o sea, un cambio completamente de los edificios escolares más como centros de aprendizaje, como espacios de aprendizaje más abiertos, tal, que incluso pueden ir hacia opciones de más flexibilidad y de más movilidad, pero sobre todo con más apertura durante todo el día, ¿no? Porque hay mucho que ocurre en la escuela, ¿no? Y aunque no tengan que estar tantas horas, las horas que tengan que estar, tenemos que saber lo que ocurre, ¿no? Y además es que en la escuela no solo ocurre eso, sino que ocurren otro montón de cosas, de deportes, de actividad física que ocurre alrededor de la escuela, que es uno de los principales centros de actividad física, ya sea por relaciones con otros clubes deportivos o porque ocurren en las propias instalaciones o alrededor. Es decir, ese es el primer espacio también de actividad física y actividad deportiva de los niños, ¿no? Y de las niñas. O sea, que es un espacio impresionante y el problema que tenemos principalmente con que sea un sitio tan bueno y al que necesitamos es que lo que no podemos pensar es que también lo puede todo, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta también que la escuela no lo puede todo, que necesita de mucho, o sea, que las políticas, por decirlo así de alguna forma, o sea, las políticas educativas no son políticas escolares.
las políticas educativas tienen que ser políticas municipales, y ahora lo hemos visto en la crisis, ¿no? En esta crisis donde vivimos la gestión de todos los otros ministerios en virtud de la gestión sanitaria, ¿no? Y esto yo creo que es un poco lo mismo con el tema de la educación, ¿no? O sea, las políticas educativas no son solo políticas escolares, tienen que ser políticas que permitan enlazar bibliotecas, otros espacios, los parques infantiles, lo que pueda ocurrir, quiero decir, estos otros elementos, porque la escuela sola, si no, no lo va a poder, por mucho que sea un lugar excelente, ¿no? Como espacio físico. Muy bien. Yo tenía otra cuestión que también me gustaría sacar. Aprovecho para preguntarle a Gemma, que estará ahí a los mandos, si voy introduciendo yo alguna de las preguntas. Ya hay bastantes preguntas que nos están haciendo y yo creo que es importante canalizarlas o las dejamos para el final y las lanzas tú, Gemma, lo que tú me digas. No te oímos. Gemma, no te oímos. Ahora. Vale, sí, es que estoy aquí cogiendo notas. Sí, pues lo que prefieras. Si ves que surge y tiene sentido, las sacas y de todas formas las voy anotando y al final, si alguna se ha quedado en el aire, pues la recuperamos. ¿Vale? Bueno, pues ahora yo lanzo la mía última que tenía y ya va, porque si no vamos a no acaparar aquí. Pero yo sí quería sacar una preocupación que está, y de hecho en BIMED va a haber una sesión monográfica sobre esto, y es el formar ahora de modo como más incisivo, siempre ha sido importante, pero ahora más, en el uso responsable y moderado de la tecnología. Es decir, si este siempre ha sido una preocupación de muchas organizaciones, ¿verdad? Sobre todo tratándose de menores, de niños y de adolescentes, y hay estudios que nos decían que los adolescentes pasan o pasaban una media de entre 6 y 7 horas diarias delante de una pantalla y que eso, por tanto, bueno, pues era un riesgo, tanto un riesgo pues, por adicciones digitales como también por el acceso a contenidos inapropiados. Ahora, probablemente ese número de horas pues será de 2 dígitos, con mucha facilidad. O sea, los niños, sí, lógicamente, o sea, pueden estar 11, 12 horas delante de una pantalla estudiando o lo que sea. Entonces, eso es una gran oportunidad, pero también entraña riesgos. ¿Os parece que habría que hacer un gran esfuerzo ahora por formar a alumnos, familias y profesores en un uso responsable de la tecnología? Me decía un profesor hace poco, decía, oye, es que saltar de Google Classroom a YouTube es un clic. Y por tanto, claro, son menores, ¿no? Entonces, ¿qué os parece esto que os planteo? ¿Quieres empezar tú, Alfredo? Empiezo yo. Antes ha dicho una cosa, David, que yo no he querido meter porque venía por aquí el camino, que es lo que has dicho de las dinámicas de juego, ¿no? De los videojuegos y tal, que tienen mucho potencial para introducirlas en el aprendizaje, ¿no? Pero es verdad que, bueno, lo que hemos vivido de marzo hasta ahora ha sido un exceso de pantallas, pues ya está. O sea, esto es una realidad. También hay que entender, como decíamos, que es un estado excepcional y hemos vivido un exceso de pantallas. Aquí estamos ahora mismo, ¿no? Estamos ahora mismo haciendo este desayuno, esta presentación a través de la pantalla, lo que es más horas de pantalla, algo que antes podríamos haber hecho presencialmente, nos habríamos visto, y ahora se ha convertido en más tiempo de pantalla, ¿no? Trabajamos con la pantalla, estamos con la pantalla, o sea, yo creo que desde luego estamos en las etapas adultas, desde luego, en un aumento de la pantalla y la gran pregunta es cómo lo manejamos esto con los estudiantes, evidentemente, porque cuando veníamos de una batalla en el que la pantalla era problemática para el ocio, por decirlo así, ¿no? Y ahora, de repente, hemos añadido la pantalla completamente, podemos añadirla mucho más tiempo para el trabajo, para el aprendizaje, y entonces hay que sacarla del ocio también, de alguna manera, porque no podemos estar todo el tiempo con la pantalla. Entonces, lo primero que hay que entender, yo diría por aquí que cuando hablamos de los tiempos de pantalla, de los modelos de semipresencialidad, hay que entender, claro, las edades escolares también. Y esto es algo muy importante, ¿no? El tiempo de semipresencialidad. Por eso hablaba yo siempre con esta idea del espectro, ¿no? Porque es que es muy distinto pensar
de educación infantil, educación primaria, lo que pasa en el tercer ciclo de educación primaria y lo que nos va entrando en secundaria, ¿no? Donde en secundaria hay claramente una competencia digital de los alumnos, donde claramente hay mucho potencial que se puede trabajar y que ahí ya el trabajo con un dispositivo que además yo, por ejemplo, pienso que tiene que ser un ordenador portátil para poder trabajar en formato de trabajo y no una iPad de no sé qué tal, sino una tablet, sino un ordenador portátil para entrar en una dinámica de trabajo, pues es muy distinto, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos pensar es que hay distintas ratios, distintos tiempos de pantalla a trabajar con cada uno de los estudiantes y que desde luego las etapas iniciales de educación infantil y educación primaria necesitan mucho más de los sentidos, mucho más de la manipulación en los procesos de aprendizaje y ahí es muy difícil, es donde es muy difícil hacer esta lucha por la tablet, ¿no? En secundaria es muy difícil porque puede ser 24 horas, pero pueden estar haciendo otras muchas cosas que contribuyan a también al desarrollo en variaciones muy variadas, desde blogs hasta tal, ¿no? Pero desde luego que el tiempo en la pantalla hay que generar una política educativa familiar, una educación, poner sobre la mesa, dialogar y generar buenas prácticas compartidas en casa de que, bueno, pues para qué se puede utilizar esto, para qué lo uso yo, qué significa todo esto, tiene que ser un tema de conversación abierto. O sea, tiene que ser un tema de conversación. David, muy breve, porque si no, yo ya digo, se me han acumulado un poquito las preguntas. Contesta esto brevemente y empieza a sacar las preguntas. Sí. Sí, yo añadiría solo dos cosas. Una, bueno, más que añadir es reforzar lo que ya decía Alfredo, es la importancia de la formación en la gestión, pero no solo en los alumnos, desde luego también en los alumnos, pero también en las familias, porque los alumnos, los chicos y las chicas, imitan lo que ven en casa. Si en casa ven a sus padres, y yo es un ejemplo que pongo muchas veces, cuando en alguna ocasión dando alguna conferencia sobre adolescentes, algún padre o una madre me preguntaba, ¿cómo lo hacemos para que nuestro hijo o nuestra hija no esté todo el día pegado al móvil? Y yo siempre decía, cuando estáis cenando juntos, porque como mínimo una comida al día tenemos que hacer junto con nuestros hijos, sino cómo aprenderán lo que es hacer una sobremesa, hablar durante la comida. Cuando estáis comiendo juntos, tenéis el móvil al lado y cada vez que suena, miráis quién os ha enviado un tweet, un WhatsApp o lo que sea, o tenéis el móvil por ahí y mantenéis una conversación o un silencio, que puede ser muy instructivo. Entonces, esta formación empieza por las familias. ¿Vale? Cómo las familias gestionan estas tecnologías en casa. Y después hay otro aspecto, y es que estar todo el día pegaditos a una pantalla nos quita deporte y nos quita otras actividades que evolutivamente, ¿vale? Como biólogo, evolutivamente necesitamos para mantener nuestra salud física y mental. Tener todo el día la vista pegada a una pantalla que está a 2 palmos no es bueno para la vista. Necesitamos, a menudo, lanzarla hacia un espacio abierto, hacia el infinito, que una habitación no nos da, ni siquiera. Aunque separemos la vista de la pantalla y miremos a la pared de la habitación, normalmente los apartamentos en las ciudades al menos no son especialmente grandes, ¿no? Entonces, todo eso es algo que hay que gestionar y hay que, yo creo, hablarlo, como decía Alfredo, abiertamente, sin tabús, con alumnos, con familias y con los gestores educativos, por supuesto. Perfecto. Bueno, pues si os parece, y os pediré mucha brevedad, ¿eh? O sea, perdonadme que sea así un poquito porque se nos ha ido un poquito el tiempo y hay bastantes preguntas y me gustaría sacarlas todas. Manuel Zamorano pregunta de qué recursos disponemos para, bueno, abundando en esto precisamente, de qué recursos disponemos para combatir la fatiga y el estrés que supone la enseñanza virtual. Se está generando una cierta adicción a la pantalla y una necesidad irracional de resolver cuanto antes las demandas de los alumnos. Es como una especie de... Sí. Entonces, a ver, por ejemplo, Alfredo, tú. Nada más, responder muy rápido, que es lo que estaba diciendo David. Es que realmente
el tiempo de pantalla de una clase de pantalla de 2 horas de conferencia en pantalla y tal produce otro tipo de cansancio, un cansancio que antes solventábamos, o sea, un cansancio cognitivo, pero algo que nos permitía llevarlo, el ir a la sala andando, el caminar, el moverte, en salir, en entrar. Ahora nos conectamos aquí, pero obviamos todos esos pasos. Entonces hay que llevar unos horarios muy claros en el hábito de respuesta con los estudiantes, del tipo de respuestas, de cuándo se puede responder, de qué canal, porque bueno, pues qué rutinas de respuesta y de tiempos se establecen con ellos para entender que no te pueden escribir por todos los canales, que no solo pasa con estudiantes, sino que pasa también en ámbitos laborales, ¿no? Que a veces tienes una petición y te llega por 50 sitios. Entonces, unas rutinas muy claras de ese proceso y cuidarse mucho. Como decía David, y yo veo importantísimo, ¿no? ¿Cuándo vas a ir a moverte hoy? Si vas a hacerlo antes de empezar la jornada, si vas a hacerlo al final. O sea, este tipo de actividad física, de cuidado de la rutina, de irse a la cama, levantarse del sueño y tal, se ha convertido en algo importantísimo con este tiempo de pantalla, ¿no? Está también para ti, Manuel, para ti también, que es de Manuel Zamorano, para ti, y luego la siguiente para ti, David. Porque Manuel Zamorano pregunta también que qué habría que hacer para reconvertir a esos profesores del modelo de clase magistral en profesores virtuales. ¿Es posible esta adaptación o llegamos tarde? Alfredo. Es que yo creo que se ha hecho un trabajo enorme. Si algo ha traído estos meses ha sido la formación de competencia digital, ¿no? De cómo abrirse la cuenta de no sé qué, de cómo trabajar en la plataforma de no sé qué, tal. Y se ha hecho. A mí, más que sí que tienen que pasar de la clase magistral a la clase digital, o sea, a mí me preocuparía más y creo que puedan trabajar en cooperativo, que puedan evaluar de formas diferentes, con más herramientas y más enriquecido. Eso es lo que me va. Yo creo que si somos capaces de pensar, solo por ejemplo, en otro tema que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Que hay que ir a hacer una evaluación, que haya más momentos de evaluación, alguna gente más que el docente, que no lo dejemos todo para el final en un examen, ni que una prueba. Si esa es la transformación que hacemos con los docentes, estoy convencido de que luego lo digital o lo magistral y tal cambia completamente, pero no solo porque sea magistral o online, sino porque metodológicamente te va a obligar a un proceso de cambio distinto, ¿vale? Entonces creo que lo online vuelto a replicar lo magistral es lo mismo. O sea, en esa fotografía, en ese ejemplo feo de un profe hablando en clase en presencial o un profe hablando en clase ante la cámara 1 hora sin preguntar a nadie, no tiene que ver con lo digital, sino que tiene que ver con lo metodológico, pedagógico, ¿no? Entonces, que hagamos el cambio por lo pedagógico, que yo creo que luego si el cambio por lo pedagógico está introducido en la vida de los docentes, son ellos los que se ven obligados incluso al cambio digital en muchas cuestiones para acompañar la pedagogía, ¿no? Perfecto. Mira, como tenemos varias preguntas de Yolanda Flecha de Radio Nacional de España, si te parece, Gemma, actívale el micro y que las haga ella directamente, si sigue con nosotros, o si no, os la lanzo, que a lo mejor las ha dejado. Mira a ver si puede, vamos, y si le parece bien a ella, o sea, si no las lanzo yo, lo que me digáis. A ver. Sí, mira, ya la tenemos por aquí. Yolanda, no sé si nos escuchas. Yolanda. Tienes que activar tu micro. ¿Me oís ahora? Sí. Ahora tenemos, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A propósito de lo que estabais hablando ahora del exceso de pantallas y más allá de las dificultades que pueda haber en el aprendizaje, como explicaba antes David, a mí me gustaría saber si ese exceso de pantallas que ahora se ha multiplicado provoca cambios profundos en el cerebro, si los chavales de hoy no tienen nada que ver o no tendrán que ver los del futuro con los de ayer. Eso por un lado. Y por otro lado hablabais de esa presencialidad tan necesaria
para la socialización en un modelo mixto, pero a mí también me gustaría saber si esa presencialidad actual en la que los chavales tienen que llevar una mascarilla, en las que tiene que haber distancia, en la que no se pueden tocar, ese profesor que quizá no puede tener ese contacto tan cercano con el alumno, de alguna manera también a ellos les puede afectar, tanto desde el punto de vista emocional como desde cualquier otra perspectiva. Esas son un poco las dos ideas que me gustaría lanzar. Gracias. Gracias, Joan. Mira, pues con respecto a los cambios en el cerebro que puede producir la tecnología digital, pues sin duda los produce, claro que sí, pero es que esta es la función del cerebro y es algo que también debemos tener claro. Una de las funciones principales del cerebro es adaptar nuestro comportamiento al entorno donde vivimos y se adapta reconfigurando sus conexiones neuronales. El entorno que hay ahora es distinto al entorno que había hace 10 años, 20 o 50. ¿Son ahora los chicos y chicas distintos a como eran antes? Sí, pero es que los de antes también eran distintos a como eran los de antes. O sea, vamos cambiando porque el cerebro se va adaptando a las circunstancias que encuentra. En el caso de la tecnología digital, por ejemplo, empieza a haber estudios. No es que haya muchos, porque para verlos necesitas comparar jóvenes que sean nativos digitales con jóvenes que sean inmigrantes digitales, que no hayan vivido la tecnología digital desde el principio. Eso es muy complejo. No los podemos comparar con los que ya tenemos cierta edad, porque nuestro cerebro pues, es más viejo que el suyo, seguro que habrá diferencias, ni los puedes comparar con jóvenes que hayan vivido en algunas zonas donde no hayan tenido acceso a tecnología digital, porque seguro que también han recibido menos estímulos de otros tipos, ¿vale? Lo que sí sabemos es que las personas formadas con tecnología digital tienen menos conexiones neuronales para fijar listas de nombres en la memoria. Y es lógico, hemos externalizado parte de la memoria en esta tecnología digital. Ahora ya casi nadie recuerda el número de teléfono de sus amigos. Y antes recordábamos los de todos nuestros amigos. ¿Por qué? Porque un simple clic en el móvil y te salen. Es que no ves ni el número, ves su cara y la clicas de encima. Y ya está. Pero por el contrario, se ha visto que tienen más conexiones en las zonas del cerebro que permiten gestionar las informaciones entrantes. Porque ahora tenemos muchas más informaciones entrantes simultáneamente que hay que priorizar, categorizar, seleccionar, etcétera, etcétera. Claro, es distinto, sí. ¿Es mejor o es peor? Ni es mejor ni es peor. El cerebro se ha adaptado a las circunstancias que ha encontrado y es su función, adaptarse. Por eso es tan importante tener presente qué queremos conseguir con la educación, porque eso nos da las pautas de qué pedagogías utilizamos, porque estas pedagogías van a alterar el cerebro de nuestros alumnos, ¿vale? Para mí lo más importante es tener presente qué queremos y en función de ahí ya decidimos cómo lo hacemos para favorecer al máximo este cambio. Y sobre el distanciamiento que comentabas, bueno, ahí también puede haber, hay un cierto riesgo, pero no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino también para los adultos. Y es que este distanciamiento puede provocar o puede aumentar una cierta sensación como de amenaza social. Somos seres sociales y mantenemos la cohesión porque nos tocamos unos a otros. En el momento en que no nos podemos tocar, en que no vemos cómo mueve la boca la otra persona cuando habla, porque está tapada detrás de una máscara, eso puede acentuar la sensación de amenaza a través del miedo, una emoción básica y que no podemos muchas veces evitar porque es una emoción básica, ¿no? Y eso pues, puede derivar con el tiempo hacia una sociedad pues menos propensa, por ejemplo, no sé, a la empatía, a la integración, porque lo podemos vivir todo con una cierta sensación de amenaza. No soy alarmista con esto, yo creo que es una situación puntual que se va a solucionar. Lo importante es después recuperar lo que era antes. Conservar lo bueno de las tecnologías digitales, desde luego, y lo otro,
volver a lo que era antes, es la forma de mejorar que tenemos la sociedad, los procesos educativos. Fíjate, David, una cosita, y ahora te doy la palabra, Alfredo, que me contaba el otro día, nos contaba una profesora que me decía que estaba impactada por cómo había cambiado el ambiente del aula, con su cierto bullicio y con su cierto, en fin, en mantener el orden. Y ahora, por lo visto, el ambiente, me decía ella, es bastante triste. Niños muy separados, que no se ven la cara, que por tanto no cuchichean con el de al lado, con el compañero. En fin, estas cosas de las que nos quejábamos antes, del alboroto, la maestra esta lo echaba de menos. Dice, es que llegas a una clase donde están todos callados, una sensación un poco de mirando al frente, no, miras al de al lado, pero claro, no te ve la boca, porque claro, muchas veces se hablan y para que no les oiga el profesor simplemente mueven la boca, mueven los labios, ¿no? Para tratar de comunicarse. Claro, eso ya no sirve. Tienen que elevar la voz, porque si no, no pueden comunicarse. En fin, esa era la sensación que ella tenía en el aula. Alfredo, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho David. No, nada, que es un desafío enorme, ¿no? Es un desafío enorme del día a día, generar nuevas rutinas que acerquen lo social y lo emocional con la distancia física, ¿no? Es un desafío enorme de generar, pues eso, ¿no? El cariño así sin ese acercamiento, ¿no? Entonces creo que realmente es un reto enorme con nuevas rutinas, con nuevas dinámicas, con nuevos juegos, con nuevas formas de tenerlo presente, ¿no? Bueno, hay también una cuestión, algo ha salido antes, pero yo no sé si queréis que decía Jesús Monclús de Fundación Mafre, cuáles son las herramientas para activar el cerebro de los alumnos para mantener su atención en las actividades online. Tú, Alfredo, ya has lanzado bastantes propuestas. David, yo no sé si se te ocurre alguna estrategia para compensar estas debilidades de la enseñanza online. Potenciar su motivación. Una de las mejores formas de ayudarles a que fijen la atención es que estén motivados por aquello que hacen. Claro, ¿cómo motivarles? A ver, depende de cada edad, depende de qué les estamos transmitiendo, pero lo que está claro es que un rollo patatero no les va a motivar para nada, ¿vale? Así que hay que pensar en estrategias, en utilizar otras estrategias digitales, vídeos, foros de discusión entre ellos, cualquier cosa, incluso incorporar sus propias inquietudes. Aunque al final no terminemos transmitiendo todo lo que está en el currículum, a mí me da igual. Lo que importa no es lo que está en el currículum, es que ellos sigan creciendo como personas a través de una serie de currículums. Pero si no les conseguimos motivar, difícilmente mantendremos su atención, su interés y sus ganas. Pensemos una cosa, pensemos que aprender cosas nuevas y el aprendizaje resulta placentero para el cerebro en los niños pequeños. A cualquier edad, pero muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños y jóvenes van perdiendo este placer y hay pruebas fisiológicas de que se genera este placer simplemente porque el sistema educativo no les resulta placentero. En online exactamente igual. Si no les resulta placentero lo que están haciendo, los perderemos todavía más. Muy bien. Yo no sé, Gemma, si tienes tú alguna otra pregunta por tu lado. Yo aquí estas son las que veo y si no, pues cerramos. Gemma. Sí. Yo quería preguntar a Alfredo, él que se ha recorrido tantos países viendo modelos de enseñanza, si puede contarnos o dar la idea de algún país, alguna iniciativa que nos pueda resultar como inspiradora en estos momentos de replantearnos un poco cómo avanzar en este sistema educativo. ¿Alguna idea o algo que nos pueda hacer cambiar el chip o mirar por otro lado o plantear la cosa desde otra perspectiva? Alfredo. Bueno, yo creo que... ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Se ha quedado congelado. Sí, se ha cortado un momentito internet, sí. Nada, iba a decir solo que yo soy un fan de las escuelas más que de los sistemas, porque creo que las escuelas
tienen modelos de replicación, cosa que los sistemas no, o sea, no podemos importar sistemas educativos, podemos importar metodologías, prácticas, entonces creo que esto también es un enfoque un tanto particular en el sentido de que es más enfocado en lo micro que en lo macro, ¿no? Entonces no soy un convencido de importar el sistema educativo de Finlandia ni el de Corea del Sur, sino de prácticas de muchos lugares del mundo que sí que son viables de importar, ya estén en cualquier sitio, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que necesitamos ahora mismo que hemos comentado y que creo que ha salido en la conversación, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos ahora mismo es entender a las escuelas como centros de aprendizaje. Hemos tenido la capacidad de montar hospitales de campaña y necesitamos la capacidad de montar espacios de aprendizaje en las ciudades, no quiero llamarles de campaña, pero es más espacios de aprendizaje en más lugares públicos, ¿no? Porque las escuelas vayamos hacia este modelo más semipresencial o vayamos hacia este modelo donde tenemos ahora mismo este próximo escolar y el siguiente todavía grandes retos antes de la vacuna, necesitamos más espacios de aprendizaje públicos, abiertos y compartidos en todas partes, para que los niños y las niñas puedan entrar y salir a distintas horas, pero también para que puedan estar en otros espacios. Y esto es algo que yo creo que se necesita coordinar desde las ciudades y desde los espacios que disponen las ciudades y los municipios para ponerlos un poco más a disposición, ¿no? Más allá de bibliotecas y de ludotecas, sino de instalaciones deportivas y de parques de columpios, de jardines y del uso que se pueda estar. Yo creo que ahora esta idea de la ciudad educadora, en este momento donde la distancia, el espacio, los horarios y los movimientos y no hay esta flexibilidad de la escuela tiene que ser tanta, yo creo que necesitamos esta idea de ciudad educadora, ¿no? Este paradigma y esta forma de entenderlo, ¿no? Que es en sí misma una propuesta internacional y que ahora mismo para mí es una emergencia a pequeña escala en todas las ciudades, ¿no? Ahora cuando otra vez, hoy martes, se está hablando de que, miércoles, perdón, se habló ayer martes de que se iban a dar unos nuevos características para volver a unas determinadas restricciones, pero que se va a poder ir a la escuela, etcétera, pues ¿dónde podemos seguir encontrando espacios de aprendizaje en las ciudades que cumplan las restricciones, ¿no? y que sean viables? Muy bien, pues yo creo que nos dejamos temas, me hubiera gustado hablar del homeschooling, me hubiera gustado hablar de tantas cosas, ¿verdad? Pero es que si no, nos ponemos aquí a arreglar la educación y no paramos. Nos venimos arriba y en el debate y es interminable, ¿no? Arreglamos la educación cada semana y se nos estropea la siguiente. Y hay que volver a arreglarla. Entonces, nada más, yo no sé si queréis cerrar, os doy la oportunidad de cerrar con un titular, que esto así a mí siempre me gusta mucho, que es como muy, muy periodístico. A ver, David, una idea, un titular para cerrar. Que aprovechemos lo bueno. Yo diría que debemos aprovechar lo bueno que nos ha enseñado, que hemos aprendido a la fuerza de tecnologías digitales, porque tienen muchas cosas buenas, pero no nos dejemos arrastrar y que seamos muy reflexivos sobre todo lo bueno que tiene también lo que no es digital. Y que la combinación, el futuro nace de la combinación. Alfredo. Muy bien, pues nada, yo casi como esa parte de David me encanta el titular, yo voy pues quizás por este último mensaje que hemos abierto, ¿no? Que en ese modelo hacia la combinación entendamos las escuelas como centros de aprendizaje más integrados con otros espacios en las ciudades, más flexibles y casi con una metáfora, ¿no? Que podría ser como esos espacios de coworking, de aprendizaje abiertos todo el día en el que ocurren muchas cosas, con distinta integración de grupos y que son el nuevo modelo de escuela que necesitamos ir caminando, ¿no? Estupendo. Bueno, pues nada, Gemma, si te parece cerramos ya, ¿verdad? Sí, fenomenal, sí. Yo agradeceros a los dos. He aprendido, incluso online, he aprendido, después de esta casi hora y media escuchándoos, me llevo un puñado de buenas ideas y sobre todo, de buenas inspiraciones, como se dice ahora tanto. Emplazaros a que dentro de 2 semanas, del 13 al 16 de octubre, se celebrará BIMED Expo, que es la
Feria Virtual Internacional de Educación y Tecnología, donde trataremos de aterrizar todo esto. En el fondo será una manera ya de concretar, de pasar, porque al final, en fin, hay que pasar de las musas al teatro y al final los decisores de los colegios, los directores de los centros, los titulares, pues tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Y tienen que decir, oye, pues esta plataforma o esta otra, esta tecnología, estos dispositivos, esta metodología, estos contenidos y no estos otros. Y entonces ahí es donde hay que pasar de las musas al teatro, ¿no? En BIMED. Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias, David, y seguimos en esta conversación sobre educación que tanto nos apasiona. Un saludo a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, un saludo. Chao, chao.